¿Qué tal, gente? Bienvenidos al curso de Cero a Héroe, donde aprenderás a programar tu primera aplicación web partiendo de cero totalmente. Mi nombre es Iván Fuentes y seré tu instructor durante este curso. Tengo 5 años de experiencia como desarrollador de aplicaciones web y 5 años de experiencia como ingeniero de pruebas a servidores. Primero, vamos a aprender los fundamentos de programación, que son las bases comunes que todo el software comparte, y por tanto, son importantísimos para entender desde abajo cómo funciona la programación y cómo es que la computadora entiende las órdenes que le damos a través del código. En este video empezaremos hablando de algoritmos, continuaremos con diagramas de flujo y terminaremos con nuestro primer pseudocódigo. Primero que nada, ¿cómo es que entiende un ordenador las instrucciones que escribimos en forma de código? Primero, partamos del hecho de que los ordenadores hablan en código binario. Es un lenguaje natural, es decir, únicamente entienden 0 o 1, apagado o encendido, respectivamente. ¿Por qué las computadoras hablan en 0 y 1? Es una larga historia, pero a grandes rasgos es porque la electricidad representa, de forma abstracta, la información del mundo real. En un ordenador, todo está representado únicamente con 0 y 1. Incluso este video que estás viendo, para cualquier ordenador no son más que ceros y unos. Claro que existe un complejo sistema detrás que traduce estos ceros y unos en imágenes, videos, redes sociales, etc. ¿Cómo es esto posible? Todos los programas se programan en algún lenguaje de programación. Dependiendo del lenguaje de programación, este código será compilado o interpretado. ¿Qué es un lenguaje interpretado y qué es un lenguaje compilado? Básicamente, los lenguajes interpretados son leídos línea a línea por un intérprete, que traduce las instrucciones y las ejecuta. Mientras que un lenguaje compilado es traducido de forma permanente de su lenguaje original a un lenguaje de más bajo nivel, como ensamblador. Los lenguajes de bajo nivel son aquellos lenguajes que se acercan más al lenguaje máquina o ensamblador, mientras que los lenguajes de alto nivel se parecen más a escribir de forma natural, siendo más fáciles de entender por los seres humanos. Pero no nos permiten tener tanto control del hardware como normalmente sí lo tenemos en los lenguajes de bajo nivel. Cuando compilamos código, esto genera un ejecutable, en Windows normalmente un .exe. Sin embargo, de momento no nos concentraremos en el proceso de compilación. Únicamente debes de entender, por lo pronto, que las instrucciones que nosotros escribimos en forma de código son traducidas para que el procesador las pueda ejecutar y nos retorne una salida. Una vez que hemos entendido, a muy grandes rasgos, que la computadora habla un dialecto de ceros y unos, es necesario empezar a hablar de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones bien definidas con un inicio y final bien definido, que utilizaremos para realizar un proceso. Todas las tareas que una computadora realiza llevan detrás un algoritmo. Veamos cómo sería el algoritmo para realizar un licuado de plátano. Primero tendríamos el inicio de nuestro algoritmo. Después tendríamos la primera instrucción, llenar el vaso de la licuadora al 50% de su capacidad. El segundo paso sería quitar la cáscara del plátano. El tercer paso sería meter el plátano al vaso de la licuadora. El cuarto paso sería presionar el botón de encendido de la licuadora durante 30 segundos. El último paso sería servir el licuado en un contenedor apropiado. Y llegaríamos al fin de nuestro algoritmo. Este algoritmo, que es muy sencillo, nos permite entender cómo es que piensa una computadora. Una computadora lee paso a paso qué es lo que debe de hacer y efectúa esa tarea. Pero, ¿cómo es que lo hace realmente? Partamos de la idea de que nuestras computadoras tienen las siguientes partes, a las que llamamos hardware: tarjeta madre, microprocesador, memoria principal o RAM y disco de almacenamiento. Los ordenadores tienen más partes, pero nos concentraremos en estas partes por ser las que, de momento, más nos interesan. Primero debemos saber que nuestro ordenador tiene un sistema operativo instalado en el disco de almacenamiento principal de nuestra computadora.
suele ser Windows en la mayoría de ordenadores, aunque existen otros como Linux, BSD y Mac. Este sistema operativo es el que se carga cuando encendemos el ordenador, por medio de un proceso llamado buteo. Cuando la computadora termina de cargar y el sistema operativo está listo para usarse, es el sistema operativo el que se encontrará al mando de todo el hardware de la computadora. El sistema operativo se encuentra cargado, para este punto, en la memoria RAM. Veamos parte por parte. La tarjeta madre es la encargada de comunicar al hardware entre sí y de suministrar la energía eléctrica a los demás componentes. La energía eléctrica llega a la tarjeta madre por medio de la fuente de poder. Después tenemos el microprocesador. El microprocesador es el responsable de ejecutar todas las instrucciones que le son dadas por el sistema operativo o cualquier otro programa. Recibe una entrada de instrucciones, las procesa y retorna una salida. Después tenemos la memoria RAM. Esta es la segunda memoria a la que el procesador tiene el acceso más rápido. La primera es la caché y se encuentra dentro del microprocesador. En la memoria RAM encontramos cargados todos los datos de nuestros programas y el sistema operativo. Hay que decir que este tipo de memoria es del tipo volátil, es decir, que al apagar el ordenador, todos los datos cargados se pierden y hay que cargarlos de nuevo. Por último, pero no menos importante, tenemos el disco de almacenamiento, que, como su nombre lo indica, almacena todos nuestros archivos y programas, y es el encargado de mantener nuestros archivos disponibles aunque apaguemos el ordenador, ya que es un tipo de memoria no volátil. Todos los programas le piden al procesador que ejecute una serie de tareas bien definidas, a la que llamamos algoritmos. Dependiendo de la tarea, el procesador se comunicará con el disco de almacenamiento o memoria RAM para procesar estas tareas. Ahora, supongamos que hemos decidido cargar un sencillo programa que hemos realizado nosotros, una calculadora. El programa está realizado en pseudocódigo, específicamente utilizando el programa Pseint. Esto significa que este código está siendo interpretado y no compilado, de la misma forma que el lenguaje final que aprenderemos, JavaScript. Podemos ver este código como un algoritmo, de hecho, lo es. Es una serie de instrucciones bien definidas con un principio y un final bien definido. Pero antes, para poder escribir este pseudocódigo, deberemos descargar Pseint. Para descargarlo, ingresaremos a la dirección que ves en pantalla. Una vez que ha cargado la página, daremos clic en la versión que necesitemos. En mi caso será Pseint para Windows. Y daremos clic en descargar instalador para Microsoft Windows, si es tu caso. La descarga comenzará automáticamente una vez que haya pasado el tiempo de espera. Una vez que se ha descargado el ejecutable, daremos clic en él. De esta forma empezará el proceso de instalación. Daremos clic en siguiente. Daremos clic en acepto el acuerdo y daremos clic en siguiente. En esta pantalla podemos definir la ruta donde se instalará Pseint. En mi caso lo instalaré en la ruta por defecto, así que únicamente daré clic en instalar. Y listo, Pseint se habrá instalado. Podemos dar clic en siguiente y esto abrirá el programa. Una vez que el programa sea abierto, deberemos de empezar a definir nuestro algoritmo. ¿Cómo es que lo hacemos? Bueno, primero que nada recordemos, un algoritmo tiene un inicio y un fin. ¿Cómo hacemos esto? Pues utilizamos la palabra reservada algoritmo, nombramos nuestro algoritmo, que en este caso es suma, y tenemos también la palabra reservada fin algoritmo para establecer el fin de nuestro algoritmo. Esto quiere decir que únicamente el código que tengamos aquí será el código que se ejecute, no el código que esté fuera de este bloque. Muy bien. Lo siguiente será definir tres variables, es decir, declarar tres variables, o lo que es lo mismo, pedirle al intérprete que por medio de su proceso de interpretar el código, reserve en memoria espacios para guardar valores, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la palabra reservada definir y luego vamos a poner el número de cada una de nuestras variables separadas por comas.
y después el tipo de dato que representan. En pseudocódigo tenemos 4 tipos de datos que veremos más adelante. Por lo pronto, concéntrate en lo que está en pantalla. Escribiremos un mensaje para nuestro usuario, que será escribir, ingrese el primer número. Y leeremos el número que ingrese el usuario. Ahora, hasta ahorita, ¿qué es lo que hace nuestro pseudocódigo? Bien, nuestro pseudocódigo declara o define 3 variables, número 1, número 2 y resultado. Es decir, se le pide al intérprete que reserve 3 espacios en memoria donde almacenaremos valores. Hasta ahí, todo bien. Después le pedimos que escriba en pantalla este mensaje. Y por último, leemos el número que ingrese nuestro usuario. Podemos ejecutar nuestro código hasta ahorita y veremos que primero que nada nos pide que ingresemos el primer número. Vamos a ingresar 5. La ejecución ha sido finalizada, no ha pasado nada. Y eso es porque es lo que le hemos dicho al ordenador que haga, que lea el número. Jamás le hemos dicho que haga nada con él, que lo muestre en pantalla, que haga una suma o que lo multiplique. Así es como funcionan los algoritmos. Los algoritmos llevan paso a paso una serie de instrucciones que el procesador o el intérprete siguen. Si no hay una instrucción sobre qué hacer con este número, jamás sucederá. Entonces, sabiendo esto, vamos a leer el segundo número. Para leer el segundo número, copiaré este bloque de código, lo pegaré y cambiaré primer por segundo, de forma que ahora escribiré ingrese el segundo número, y en lugar de leer el número 1, leeré el número 2. Ahora, este código, tanto este como este, se ejecutarán. ¿Por qué? Porque lleva una forma secuencial de interpretar el código. Es decir, interpreta esta línea, después esta que está vacía, y por lo tanto no hace nada, después esta y después esta. Entonces, una vez que yo ejecute mi pseudocódigo, me aparecerá ingrese el segundo número. Ahora ingresaré el número 10. De nueva cuenta, la ejecución se finaliza porque no le he dicho qué hacer con esos dos números. Vamos a sumarlos. Para sumarlos utilizaremos la variable resultado, donde guardaremos el valor de la suma del número 1 más el número 2. Por lo tanto, resultado debe guardar esa suma, esa operación, la operación de sumar número 1 más número 2. Por último, vamos a imprimirla en pantalla o escribirla en pantalla, utilizando la palabra reservada escribir y el nombre de la variable. Reejecutaremos nuestro pseudocódigo, nos pedirá que ingresemos el primer número, vamos a ingresar un 3. Y nos pedirá que ingresemos el segundo número, vamos a ingresar un 6. Y nos ha escrito la suma de 3 más 6, que lo hemos hecho aquí, en la línea número 10. Le hemos pedido al intérprete que en la variable resultado, es decir, en ese espacio en memoria que ha reservado, guarde la suma del número 1 más el número 2, que cambia en cada ejecución. Por eso se llaman variables, porque su valor varía dependiendo de la ejecución. Un usuario puede pedir que se sume el número 4 y después el número 9, y habrá dado un resultado totalmente diferente que el primero que nos había arrojado. Tal vez podría también escribir algo como el resultado de la suma es, y si yo vuelvo a ejecutar, pues ahora tendré que 10 más 15, el resultado de la suma es 25. Y con esto habríamos finalizado lo que es nuestro primer pseudocódigo, una suma de dos números, un pseudocódigo muy sencillo. Y listo, eso es todo por el video de hoy. En el siguiente video revisaremos la sintaxis del pseudocódigo. Veremos qué son los tipos de datos, qué es la declaración y asignación de variables, y también empezaremos a realizar operaciones más complejas con nuestro código. La aventura está por comenzar, así que si te gustó este video, suscríbete para continuar con el curso y comparte el video. Nos vemos, gente.